Durante el siglo XVI, el Imperio español avanzaba con una confianza casi absoluta. Venía de derrotar reinos antiguos, someter ciudades fortificadas y doblegar pueblos con estructuras políticas centralizadas. Para los conquistadores, la fórmula era clara: identificar al líder, capturarlo, imponer autoridad y reorganizar el territorio bajo un nuevo orden. Funcionó en el Caribe, funcionó en Mesoamérica, funcionó en los Andes centrales. Pero al sur del río Biobío, esa lógica comenzó a resquebrajarse. El primer gran error de los españoles frente a los mapuche no fue militar, fue mental. Llegaron convencidos de que estaban frente a un pueblo similar a otros ya conquistados. Creyeron que bastaría con fundar ciudades, levantar fuertes, nombrar autoridades y esperar la rendición progresiva. No comprendieron, o no quisieron comprender, que se enfrentaban a una sociedad sin un poder central permanente, sin capital fija, sin jerarquías rígidas y con una capacidad extraordinaria de adaptación. Las fuentes tempranas lo dejan claro, aunque los propios cronistas no siempre entendieron lo que estaban describiendo. Cartas de Pedro de Valdivia, relatos de Jerónimo de Vivar, crónicas posteriores como las de Alonso de Góngora Marmolejo o el propio Alonso de Ercilla coinciden en algo esencial. Los mapuche no luchaban como los enemigos conocidos. No defendían ciudades porque no las necesitaban. No protegían palacios porque no existían. No dependían de una figura única cuya caída significara el colapso del conjunto. Y ahí comenzó el problema. Los españoles capturaron a loncos creyendo que con eso desarticulaban la resistencia. Ejecutaron a jefes esperando sembrar el miedo. Fundaron ciudades esperando que el control territorial fuera permanente. Cada una de esas acciones partía de una suposición equivocada: que el poder mapuche funcionaba como el europeo. No era así. La organización mapuche era esencialmente flexible. En tiempos de paz, cada lof mantenía su autonomía. En tiempos de guerra, esa autonomía no desaparecía, pero se coordinaba. La figura del toqui no era un rey ni un señor feudal, era un cargo temporal, elegido por su capacidad estratégica, irrevocable si fracasaba. Cuando un toqui caía, no se producía el vacío de poder que los españoles esperaban. Simplemente surgía otro. Este punto fue incomprendido durante décadas. Los conquistadores interpretaban la ausencia de una capital como debilidad. En realidad, era una fortaleza. No había un centro que destruir. No había un corazón que arrancar. El territorio mismo, bosques, ríos, pantanos, montañas, era parte activa de la estrategia mapuche. No como un simple escenario, sino como un aliado. Las ciudades españolas, en cambio, eran islas. Fortines rodeados de un territorio que nunca llegaban a dominar por completo. Cada fundación requería enormes recursos, refuerzos constantes, líneas de suministro frágiles. Los mapuche aprendieron rápidamente esto y atacaron no desde la confrontación frontal permanente, sino desde el desgaste. Aquí aparece el segundo nivel del error: subestimar la inteligencia estratégica del enemigo. Durante años, los españoles describieron las derrotas como producto de traiciones, de ataques sorpresivos, de barbarie. Rara vez reconocieron que estaban siendo superados en adaptación táctica. Los mapuche observaban, aprendían, copiaban y transformaban. Adoptaron el caballo con una velocidad que sorprendió incluso a los propios conquistadores. Aprendieron el uso de armas capturadas, comprendieron las rutinas de los fuertes, los tiempos de relevo, los puntos débiles. Nada de eso encajaba con la idea europea de un pueblo primitivo. Y sin embargo, el mayor error todavía no había sido cometido. Ese error fue creer que el tiempo jugaba a favor del imperio. Los españoles asumieron que la resistencia mapuche se agotaría, que el cansancio, las pérdidas, el contacto prolongado con la guerra terminarían quebrando su voluntad. Lo que no entendieron fue que la guerra para los mapuche no era una anomalía histórica. Era una experiencia que se integraba a su memoria colectiva, a su organización social y a su identidad. Cada enfrentamiento dejaba aprendizaje. Cada derrota, incluso, se transformaba en enseñanza. No existía la noción de guerra perdida,
mientras el pueblo siguiera existiendo. Este fue el punto de quiebre, porque mientras los españoles luchaban por mantener ciudades, rutas y símbolos de dominio, los mapuche luchaban por algo más simple y más profundo, la continuidad de su forma de vida. No necesitaban ganar todas las batallas, solo necesitaban no desaparecer, y en ese cálculo el imperio comenzó a fallar. La Guerra de Arauco no se convirtió en el conflicto más largo de la historia colonial americana por casualidad. Fue el resultado directo de una incomprensión estructural, de un error que se repitió generación tras generación: creer que la conquista era inevitable. Veremos cómo las decisiones militares españolas, basadas en modelos europeos, chocaron una y otra vez contra una estrategia que no buscaba la victoria rápida, sino la supervivencia prolongada. Y cómo, sin darse cuenta, los conquistadores estaban luchando una guerra que no podían ganar en sus propios términos. Las fuentes lo registran con frustración constante. Los españoles se quejaban de un adversario que no aceptaba el enfrentamiento decisivo, que evitaba la batalla cuando no le convenía y que reaparecía cuando las condiciones cambiaban. Para una mentalidad militar formada en guerras europeas, aquello resultaba desesperante. No podían forzar una victoria final porque el enemigo no ofrecía un final. Cada campaña terminaba de la misma manera. Avances inécoles, enfrentamientos duros, fundaciones apresuradas, y, con el paso del tiempo, el desgaste, el hambre, las enfermedades, la soledad de las fuerzas, y la hostilidad permanente del entorno, hacian el resto. Los soldados no quedan solo por lanzas o flechas, sino por un agotamiento continuo que ninguna victoria puncho lograba compensar. El era español fue insistir en una guerra de ocupación frente a un pueblo que practicaba una guerra de negación. No buscaban controlar el territorio en el sentido europeo. Buscaban impedir que el enemigo lo controlara. Mientras existirá la posibilidad de moverse, reorganizar y volver a atacar, la guerra seguía abierta. Este punto es clave para entender por qué resistencia mapuche fue tan prolongada. No depende de una cadena de mando rígida ni de centros de poder fijos. Depende de la capacidad de adaptación, de la memoria colectiva y de una comprensión profunda del entorno. El bosque, el río, la lluvia y el terreno no eran obstáculos, eran herramientas. Los españoles, en cambio, necesitaban mapas precisos, caminos transitables y líneas claras de comunicación. Cada uno de esos elementos podía ser interrumpido. Cada caravana podía ser atacada, cada avance podía convertirse en una retirada forzada. La guerra se transformó hacia un ciclo interminable de intentos fallidos de estabilización. Otro aspecto que los conquistadores no supieron manejar fue el tiempo. Pensaban en campañas, en oils, en resultados rápidos que justificaran recursos. La corona exigia avances concretos. Fundar una sociedad era una prueba visible de éxito. Pero para los mapuche, el tiempo no jugaba en contra. Podían esperar, podían retroceder, podían volver décadas después. La continuidad del pueblo no dependía de una victoria inmediata. Esta diferencia de percepción fue devastadora para la estrategia española. Cada año sin resultados claros aumentaba los costos y reducía la voluntad de sostener el esfuerzo. La guerra comenzó a verse no como
una, impresa, gloriosa, sino, como, unposo, sin fondo. Why? Aún así, los erotas se repiten. La captura o muerte de líderes mapuche seguía siendo celebrada como un punto de inflexión cuando, en realidad, no lo era. La resistencia no se desmoronaba, se reorganizaba. Surge nuevos toques, nuevas alianzas temporales, nuevas tácticas. La idea de que bastaba eliminar cabezas para dominar el cuerpo social nunca se materializa. Incluso cuando los españoles comenzaron a aprender de la experiencia, ya era tarde. El conflicto había creado una dinámica propia. Generaciones enteras habían crecido en guerra. La resistencia se había convertido en memoria, en identidad, y en práctica transmitida. No era una reacción improvisada, sino una forma de relación con el invasor. El mar era, entonces, no fue una batalla perdida ni una ciudad. Pu no entender que estaban enfrentando a un pueblo que no necesitaba vencer para sobra viva. Solo necesitaba resistir lo suficiente para que la conquista diera de ser viable. La guerra en ese contexto dejó de ser un medio para dominar, y se transformó en una carga permanente para el imperio. El imperio. Cada intento de imponer un orden definitivo fracasaba porque orden no podía sostenerse sin un control total del territorio. Algo que nunca se alcanzó. Así mientras, en los papeles, se hablaba de dominio y pacificación. En la realidad, el conflicto seguía abierto. No por falta de fuerza, sino por una falla de comprensión. Los hispanos luchaban una guerra que creían finita, los mapuche, una guerra que entendían como parte de su continuidad histórica, y desagist, invisible al comienzo, terminó marcando el destino de todo el conflicto. Sostener una guerra sin un final claro comenzó a erosionar no solo a los ejércitos, sino a la propia lógica imperial. La corona necesitaba resultados medibles, territorios controlados, poblaciones sometidas, tributos asegurados. En el sur, nada de eso se consolidaba. Cada avance parecía provisional, cada pacificación era desmentida por un nuevo levantamiento. Y en lugar de preguntarse por qué, las autoridades insistieron en aplicar las mismas recetas una y otra vez. Uno de los errores más persistentes fue creer que la violencia extrema resolvería el problema. Masacres ejemplificadoras, castigos públicos y destrucción de asentamientos fueron pensados como advertencias definitivas. En otros territorios, este tipo de acciones había paralizado a las poblaciones. En el mundo mapuche, produjo el efecto contrario. Lejos de quebrar la resistencia, reforzó la convicción de que no existía alternativa a seguir luchando. Las crónicas muestran cómo cada acto de brutalidad era recordado, transmitido y reinterpretado como prueba de que el invasor no ofrecía integración ni convivencia, solo sometimiento. En ese contexto, la guerra dejó de ser una reacción y se convirtió en una obligación moral. No resistir significaba aceptar la desaparición cultural. Otro aspecto mal calculado fue la capacidad mapuche de aprender del enemigo. Los españoles subestimaron la velocidad con la que sus tácticas eran observadas, copiadas y adaptadas. El uso del caballo, las formaciones de combate, incluso ciertos tipos de armamento, fueron incorporados y transformados según las necesidades locales. No se trató de una imitación pasiva, sino de una apropiación estratégica. Esto rompía otra expectativa europea, la de un enemigo estático. Cada campaña encontraba a los mapuche distintos, más preparados, más móviles, más difíciles de predecir.
La guerra no avanzaba en línea recta, se volvía circular. Lo que funcionaba un año dejaba de funcionar al siguiente. La propia geografía amplificó este error. El territorio no era solo difícil, era activamente hostil para un ejército de ocupación. Lluvias constantes, bosques densos, ríos crecidos y falta de caminos convertían cada movimiento en una apuesta. Los mapuche no necesitaban dominar todo ese espacio, les bastaba con conocerlo. Esa asimetría convirtió al terreno en un aliado permanente. Con el paso de las décadas, la guerra dejó de ser una empresa de conquista y pasó a ser una administración del conflicto. Se construyeron fuertes no para avanzar, sino para resistir. Se enviaron tropas no para ganar, sino para no perder lo ya ocupado. El objetivo original se diluyó, pero el costo continuó creciendo. El error estratégico ya no podía corregirse sin replantear todo el proyecto colonial en la zona. Y eso era algo que ni los gobernadores ni la corona estaban dispuestos a hacer. Reconocer que la conquista no funcionaba implicaba admitir un límite al poder imperial. Así se optó por sostener la ficción del dominio, aun cuando la realidad demostraba lo contrario. Mientras tanto, del otro lado, la resistencia seguía su propio ritmo. No necesitaba proclamarse victoriosa, no necesitaba expulsar definitivamente al enemigo. Cada año que pasaba sin sometimiento total era, en sí mismo, un triunfo. Cada generación que crecía manteniendo su lengua, su organización y su vínculo con el territorio era una derrota para la lógica colonial. Este desfase entre expectativas y realidad fue el corazón del mayor error español. No entender que estaban enfrentando a un pueblo cuya forma de resistencia no podía medirse con los parámetros clásicos de victoria o derrota. No entender que la guerra no se estaba librando solo en el campo de batalla, sino en el tiempo. Cuando finalmente comenzaron a aparecer tratados, parlamentos y acuerdos, no fue porque la conquista se hubiera completado, sino porque se reconoció implícitamente lo que durante décadas se había negado, que la dominación total no era posible. No al menos sin un costo inaceptable. Ese reconocimiento tardío no borró el error inicial, solo confirmó su magnitud. Con el paso del tiempo, incluso los propios documentos coloniales comenzaron a reflejar una verdad incómoda. La guerra ya no se sostenía por la expectativa de victoria, sino por inercia. Gobernadores se sucedían unos a otros, repitiendo informes similares, describiendo los mismos problemas, proponiendo soluciones que ya habían fracasado antes. El lenguaje cambiaba, pero la realidad no. El territorio seguía siendo imposible de controlar de manera estable, y la resistencia no mostraba señales de agotamiento definitivo. La aceptación implícita del error llegó de la única forma posible para un imperio, transformando la conquista en contención. Los parlamentos, tratados y acuerdos no surgieron como gestos de buena voluntad, sino como reconocimiento de un límite. La corona entendió, aunque nunca lo declarara abiertamente, que no podía gobernar el sur como había gobernado otros territorios. No porque faltara fuerza, sino porque la fuerza no era suficiente frente a una forma de resistencia que no dependía de centros de poder visibles. Ese fue, en definitiva, el mayor error español. Creer que toda sociedad podía ser derrotada del mismo modo. Creer que la ausencia de reyes significaba ausencia de organización. Creer que la falta de ciudades indicaba atraso. Creer que el tiempo siempre jugaba a favor del conquistador. Cada una de esas creencias chocó con una realidad distinta. Una realidad donde la flexibilidad era poder y donde sobrevivir era, en sí mismo, una forma de victoria. La historia posterior confirmó esa equivocación. A diferencia de otros pueblos sometidos completamente, los mapuche conservaron durante siglos una capacidad de negociación, resistencia y adaptación que desbordó los planes imperiales. No porque fueran invencibles, sino porque nunca aceptaron las reglas que les imponían. Eligieron las suyas. Mirado desde hoy, el conflicto no puede entenderse como una simple sucesión de batallas. Fue un choque entre dos concepciones del mundo. De un lado, un imperio que necesitaba resultados visibles y control permanente. Del otro,
Un pueblo que entendía la guerra como un proceso largo, donde la continuidad valía más que la victoria inmediata. El error español no fue subestimar la fuerza mapuche, sino no comprender su lógica. No entender que la resistencia no siempre se expresa en conquistas, sino en la negativa a desaparecer. Que perder una ciudad no equivale a perder una guerra. Que retirarse no siempre es rendirse. Ese error marcó el destino del conflicto y dejó una lección que atraviesa la historia. No todos los pueblos pueden ser conquistados de la misma manera, porque no todos conciben el poder, el territorio y el tiempo de la misma forma. La resistencia mapuche no se explica por una sola batalla, un solo líder o una sola estrategia. Se explica por una comprensión profunda de que, mientras el pueblo siguiera existiendo, la guerra no estaba perdida. Y frente a un imperio que nunca supo cómo enfrentar esa idea, el mayor error fue no darse cuenta, demasiado tarde, de que la conquista no era inevitable.